ser parte de este despertar, porque también hay mucha desinformación, hay mucha gente que está tratando de desviar este despertar hacia una agenda de un grupo de personas que tienen incentivos. Justamente la idea es poder discernir bien hacia dónde está yendo y qué es lo que nos conviene más a todos. Lo que más afecta es cómo descargamos nuestra rabia, ¿no? Porque nos enojamos ya sea con una figura política o con una minoría o con un grupo y generamos más división y más odio y más enojo, cuando la realidad es que todos estamos siendo robados por un mismo grupo de individuos. O sea, el sistema monetario lo que está llevando a cabo es un robo a escala masiva, aunque muchas personas no lo quieran ver o crean que es políticamente incorrecto decirlo, es la realidad. Y es la realidad es que, es decir, el robo es necesario para que nuestra sociedad funcione. Y no, el robo está mal y no es necesario. Y tenés derecho a quedarte con el 100% del fruto de tu trabajo sin que nadie te lo robe. Hola a todos y bienvenidos a Somos Crudos Podcast, un nuevo proyecto que hemos iniciado yo desde acá de Estados Unidos. Para quienes me conocen, soy Daniela Medina, venezolana en el exilio, y estoy hoy con nuestro integrante de esta maravillosa iniciativa, que es Micael Marghiota, el creador de El Gran Parásito. Le estaremos hablando un poco sobre lo que hacemos más adelante, pero esto es Somos Crudos Podcast. Hola Mica, ¿cómo estás? Todo muy bien, Dani, un gustazo estar acá, muy emocionado de empezar el podcast, donde vamos a hablar de la cruda realidad sin pelos en la lengua y sin ser políticamente correctos, sino simplemente hablando de lo que está sucediendo. Yendo un poco a materia y entrando ya al grano, ¿qué nos ha llevado a iniciar Somos Crudos Podcast y por qué le hemos puesto esta palabra tan raw, tan cruda? Bueno, ambos venimos de hacer trabajos de investigación y de comunicación de los temas actuales, que por más de que puedan parecer temas actuales, son cosas que vienen sucediendo a lo largo del tiempo. Es esta lucha por el poder, el control, una guerra entre la verdad, la mentira, la luz, la oscuridad, y se desarrolla en diferentes aspectos de nuestras vidas, pero nos afecta a todos. Por eso me gusta decir que estamos todos en el mismo barco. Y bueno, lo que nos motiva a los dos es poder compartirlo para que más gente pueda estar al tanto de lo que está sucediendo y tomar acción, ¿no? En mi caso fue con un libro, yo escribí el libro de Gran Parásito, como has dicho, donde explico muchas de estas temáticas, más enfocado en el sistema financiero y cómo es su disfuncionalidad o su ruptura la que está afectando todos estos aspectos en la vida, desde la alimentación hasta la moralidad. Y bueno, en tu caso hiciste un documental, ¿no? Del pulpo, que está muy relacionado. Sí, el pulpo y su gran reinicio fue prácticamente, el nombre se inspiró en la historia o la base donde inició todo lo que ha sido el sistema financiero hasta el día de hoy, que también lo describes muy bien en tu libro. Y creo que han sucedido un montón de sincronicidades que nos llevó a unirnos en este mismo tema, en esta misma necesidad de compartir ahí afuera cuáles son o de dónde nacen los verdaderos problemas de la sociedad. ¿Por qué es que cada día las personas nos quejamos más de los estilos de vida por falta de dinero o porque realmente el dinero no alcanza como debería? Y pues en realidad toda esta base, esta estructura en donde se inicia en lo que es el sistema financiero como tal y sus reglas y cómo fue fundamentado ilegítimamente en aquel momento, luego hablaremos de eso, nos ha llevado a estar acá hoy en el inicio de este episodio número 1 de Somos Crudos Podcast, que nos ha traído en esta sincronía, por así decirlo, desde la necesidad de querer compartir ahí afuera con el mundo, con las personas de habla hispana, con todas esas personas interesadas en saber realmente cuáles son los verdaderos problemas de la sociedad, con la crudeza que esto requiere. Y obviamente creo que nuestros procesos personales y de nuestra vida individual nos ha llevado a interesarnos en estos temas que nos parece que todo el mundo debería estar interesado porque nos afecta a todos por igual. Y bueno, esa era un poquito la introducción de nuestra iniciativa. ¿Qué queremos, Mica? ¿Qué queremos que la gente se quede de nuestros mensajes y qué es lo que van a conseguir con el podcast?
Bueno, la idea básicamente es a través de nuestras experiencias personales y nuestros caminos poder compartirlo con el resto, porque tuvimos miles de horas de investigación que la mayoría de las personas no se van a poder tomar el tiempo, pero bueno, al menos compartir el discernimiento obtenido a base de todas esas horas y no solamente hablar de problemas, sino también hablar de soluciones, ¿no? Porque tanto escuchamos que hay problemas todo el tiempo y nos abruman en nuestras cabezas, pero muy pocos nos dan realmente soluciones prácticas que podamos aplicar para afrontar esos problemas. Entonces, parte de la mayor motivación del podcast es justamente esa, tratar de brindar el discernimiento y bueno, y brindar herramientas prácticas, justamente. Porque estamos alcanzando un punto crítico, el sistema financiero está alcanzando un punto crítico y esto nos afecta justamente a todos porque estamos en un sistema global y todos somos participantes de ese sistema. Así que bueno, explicar un poco toda esta dinámica y ver qué alternativas tenemos, ¿no? Sí, esto me hace pensar mucho en lo que hablábamos al inicio sobre el despertar masivo de conciencia que nos está trayendo a todos a entender pues precisamente estos problemas de raíz, de base en la sociedad. ¿Cómo tú disiernes ese despertar? Porque yo recuerdo que cuando inicié en el despertar de conciencia, pensaba que como que, no sé, iba a alcanzar un tipo de iluminación y luego me di cuenta que el despertar de conciencia es literal transparentarnos y empezar a ver todo lo que tenemos que modificar dentro de nosotros para poder adquirir esa madurez emocional y mental, espiritual, adulta, y lo que nos permite ver la solución a estos problemas desde un punto más objetivo, más neutral y más orientado a soluciones verdaderas, ¿no? Sin tanto estar en esa culpabilidad de que la culpa es de la política o del el sistema de gobierno actual o de que si está a la izquierda o a la derecha, porque al final entendemos que el gran parásito está en control de todo. Entonces, ¿qué significa ese despertar para ti? Quiero, como nunca te lo he preguntado de forma directa y también que todos escuchemos. No, es un punto muy importante porque yo me enfoco siempre mucho en el sistema financiero, pero parte de ese despertar es entender que al fin y al cabo el poder creador está en cada uno de nosotros, en el cambio individual, antes de un cambio a gran escala o colectivo, porque parte de la agenda que tiene esta gente es que nosotros externalicemos nuestro poder y estemos en un estado de pasividad, ¿no? Para no ponernos ante sus planes que buscan cada vez más control. Entonces, logrando que nosotros externalicemos nuestro poder, ya sea hacia una figura religiosa, hacia una figura política, o lo que sea, un chivo expiatorio al que podamos apuntar nuestros dedos y culpar por todos los problemas, de esa forma logran no tener ninguna oposición real a la hora de llevar a cabo su voluntad. Entonces, creo que el despertar de la conciencia que está sucediendo a escala masiva en todo el mundo viene por darse cuenta que el poder creador está en cada uno de nosotros, que realmente si tenemos la voluntad y el conocimiento necesario, tenemos un poder gigante eh, a nivel individual y obviamente ese poder se vuelve exponencial cuando lo podemos apalancar a nivel colectivo para hacer realmente lo que queramos. O sea, porque los recursos son abundantes, la energía es abundante, la capacidad intelectual está a niveles altísimos. Obviamente nos estamos enfocando en esa cara de la moneda, también podríamos decir todo lo contrario si nos enfocamos en lo contrario. La realidad es que hay dualidad y podemos encontrarnos con ambas cosas, es depende en dónde nos enfocamos. Pero bueno, de ese lado la idea es justamente ser parte de este despertar, porque también hay mucha desinformación, hay mucha gente que está tratando de desviar este despertar hacia una agenda de un grupo de personas que tienen incentivos. Entonces, justamente la idea es poder discernir bien hacia dónde está yendo y qué es lo que nos conviene más a todos. Dentro de ese despertar de conciencia o espiritual, ¿qué conectas tú?
¿cuáles son o cuál consideras tú que deberían ser las características más esenciales que deberíamos empezar a querer ver como sociedad? ¿Qué es lo que más nos cuesta ver por ejemplo, en estos problemas que se disfrazan como de una cosa en la superficialidad, pero en la raíz, en la profundidad, la razón o lo que realmente sucede es algo que la mayoría desconocemos? ¿Qué significa para ti eso? ¿Qué es? ¿Qué dirías tú que es eso que la mayoría no podemos ver, pero de lo que nos quejamos y que nos pasa la vida, trabajamos toda la vida y tenemos igual las mismas necesidades, pero es parte del despertar de conciencia? ¿Cómo lo describirías tú? ¿Qué es eso que tenemos que ver que aún nos cuesta ver? Em, o sea, veo que tu pregunta está muy enfocada en el dinero y vamos a entrar en eso. Pero ¿por Eh, qué, qué afecta? O sea, me refiero a, antes de entrar en la materia del dinero, es en qué nos perturba día a día y reconocer que un sistema financiero, monetario esté roto, pero que no veamos directamente que está roto, porque igual traemos plata a la casa y podemos vivir, pero ¿qué hay detrás? Creo que lo que más afecta es cómo descargamos nuestra rabia, ¿no? Porque nos enojamos ya sea con una figura política o con una minoría o con un grupo y generamos más división y más odio y más enojo, cuando la realidad es que todos estamos siendo robados por un mismo grupo de individuos. O sea, el sistema monetario lo que está llevando a cabo es un robo a escala masiva, aunque muchas personas no lo quieran ver o crean que es políticamente incorrecto decirlo, es la realidad. Eh, el dinero es energía, el dinero es una forma de almacenar, de transferir, de transportar y de comunicar valor energético. O sea, cuando nosotros trabajamos, invertimos nuestro tiempo y nuestra energía para ganar ese dinero y lo acumulamos en tal. Y yo digo que es como acumular nuestro poder en una vasija que tiene agujeros, ¿no? Porque a través de la inflación lo que ellos hacen es robarnos ese poder adquisitivo. Y ese poder adquisitivo es nuestro tiempo y nuestra energía. Esto está sucediendo a nivel masivo. Por eso la gente tiene que trabajar cada vez más horas, tener dos trabajos, pasar menos tiempo con sus familias y demás para poder salir adelante. Em, Porque estamos siendo robados a escala masiva y descaradamente, y ya ni siquiera lo ocultan. En el pasado, por ejemplo, eran más políticamente correctos, lo disfrazaban con palabras bonitas, lo hacían un poco disimulado. Hoy ya lo hacen descaradamente, la verdad. Y por eso creo que estamos en un punto crítico y que más gente tiene que darse cuenta. O sea que para alguien que está escuchando ahí afuera, que está tratando de descifrar, yo tengo un trabajo de 50 horas a la semana, o sea que tenga uno o que me tenga que dividir en dos. Y bueno, sí, aunque trabaje demasiado, veo que el dinero pues cada año me está alcanzando para menos. Yo creo que esa es la realidad de todos. ¿Dónde veo yo ese robo? Ese robo lo ves a la hora de cobrar tu sueldo y ir al supermercado y ver que los precios se duplicaron o que aumentaron en X medida y que cada vez podés adquirir menos cosas. Lo ves a la hora de querer darte un cierto gusto y darte cuenta que mejor no hacerlo porque vas a necesitar ese dinero para pagar otras necesidades básicas. Eh, entonces tu nivel de vida se ve reducido. A veces tenés que elegir una opción de un producto de menor calidad, porque si no, no alcanza, o tenés que elegir privarte de ciertos gustos que te dabas en el pasado porque no te alcanza. Entonces, tenés menos tiempo para disfrutar, menos tiempo para hacer las cosas que te gustan, para consumir los productos que te gustan, porque tu poder adquisitivo está siendo devaluado. O sea, lo que me entra todos los días cada vez pierde más su valor y las personas ahí afuera vemos que se nos diluyen los ahorros, pero no entendemos por qué, porque si yo trabajo tanto, ¿por qué tengo una calidad de vida deficiente si en realidad debería ser lo contrario, ¿no? Exacto. Y nos quieren hacer creer que es necesario que así sea, nos quieren hacer creer que un cierto grado de inflación es lo que se necesita
para mantener toda esta maquinaria funcionando. Y la realidad es decir, el robo es necesario para que nuestra sociedad funcione. Y no, el robo está mal y no es necesario. Y tenés derecho a quedarte con el 100% del fruto de tu trabajo sin que nadie te lo robe. El derecho a la propiedad es un derecho fundamental de nuestra sociedad y está siendo violado a través de la deuda, la inflación y los impuestos, que los tres son pilares de una misma estructura. Y es algo inmoral y que está mal y que, bueno, está alcanzando un punto crítico los niveles de deuda de los gobiernos. También deudas que no se pueden pagar y que no se van a pagar. Y que eso va a traer de la mano consigo confiscaciones a escala masiva, como ha sucedido a lo largo de la historia, incluso en los Estados Unidos, en el 71, en el 33. Acá en Argentina en el año 2001, el gobierno confiscó todos los depósitos en dólares de los argentinos y después devaluó la moneda en gran medida, llevándose ahorros de vidas enteras de las personas. Es algo que lamentablemente es inherente a la naturaleza del sistema financiero y que tiene consecuencias devastadoras que hasta que no cambie el sistema financiero eso se va a mantener. Que esto va a seguir, o sea, todas las consecuencias negativas que esta devaluación tiene que se ve reflejada en todos los aspectos de nuestras vidas, desde la alimentación hasta la educación, la calidad del entretenimiento, la calidad de los productos, la calidad de las políticas y demás. Todo se ve afectado en gran medida por la salud del sistema financiero. Como el dinero es la sangre o el oxígeno de nuestra civilización, cuando esa sangre o ese oxígeno se ven contaminados por el virus de la inflación, eso afectan todos los aspectos de nuestras vidas. Y hasta que esto no cambie, nada va a mejorar. O sea, creer que elegir a un político que va a hacer las cosas bien o creer que uniéndose a una religión que hace las cosas bien va a solucionar las cosas no es cierto. Hay que entender la raíz principal del problema porque nos enfocamos en las consecuencias y no en las causas. Entonces hay que ir a la raíz del problema, que es el sistema financiero y su disfuncionalidad y cómo eso se transmite hacia todo. Entonces solucionando los incentivos, solucionando el sistema financiero, a partir de ahí el resto se soluciona por añadidura, creo yo. ¿Vos cómo lo ves? Sí, sí, lo que veo es que realmente siento que como sociedad tenemos que tomar conciencia de que aunque muchos rechacemos o no el dinero, la realidad es que lo utilizamos todos los días para vivir, trabajamos por él para poder pagar nuestras obligaciones, para poder sacar adelante a nuestros familiares. Y haciendo esto por necesidad, por sobrevivencia, por placer o por lo que sea, todas las personas estamos siendo afectadas desde este robo invisible que realmente nos cuesta ver de frente, porque la realidad es que estamos viviendo nuestra vida en una rueda imparable, cíclica, en donde decimos, pues me toca trabajar toda la vida para luego retirarme, para luego recibir la pensión, pero resulta que a personas que venimos de países como Venezuela o Argentina, en tu caso, las personas en mi país ya no pueden decir que tienen la dicha de utilizar su pensión porque en realidad la pensión en el país equivale a unos $3 mensuales y fueron personas que trabajaron toda su vida, estudiaron algunas más de una o dos carreras, tuvieron una trayectoria y un status quo bastante significativo y hoy en día no tienen nada y pareciera que nos da igual saber o no por qué sucede eso y por qué en el fondo del camino va a llegar un momento en donde trabajé 30 o 40 años de mi vida, pero después no voy a poder disfrutar o tener la oportunidad y la dignidad de disfrutar mi vida como realmente para lo que trabajé y ya está pasando y ya ha pasado en la última década y sigue pasando y creo que el despertar de conciencia debería estar orientado a por qué sucede esto y por qué nos están robando todos los días y por qué nadie habla al respecto. Y a mí me daba mucha tristeza entender cuando
muchos años antes de mi abuelo fallecer, me decía que siempre persiguiera mis sueños, que siempre persiguiera mi, mis talentos, pero yo no tenía ni idea a la edad de 17 años cuál era mi talento, porque simplemente estaba pensando en ir a la universidad para luego graduarme y conseguir un trabajo al cual le iba a entregar toda mi vida. Y cuándo iba a conocer mi talento, no lo sé, porque nunca nadie me enseñó cuál era mi talento. Y cuando me di cuenta que el 90% de la sociedad, porque me obsesioné por este tema, en el afán de querer conseguir el mío, y encontré que el 90% de la sociedad vive en la sobrevivencia y nunca tiene el tiempo para descubrir qué le apasiona, qué le gusta, qué hobby quisiera poder repetir de forma constante para que luego de eso se pueda crear un talento y se pueda crear un tipo de vida distinto, un emprendimiento, un proyecto, algo. Para mí eso era un problema muy grande porque yo lo estaba viviendo, veía y veo que el 90% de la población mundial no puede vivir su vida como quiere, y pues eso indirectamente nos degrada como seres humanos, porque cuando tenemos un sentido desconectado del propósito de la vida, un sentido de desconexión por una no realización de no honrar nuestra existencia en este plano con sacar el provecho de nuestros dones, de nuestras virtudes, pues obviamente estamos cayendo en esa degradación absoluta de la humanidad, que es lo que estamos viendo hoy. Y cuando me metí más en el tema, caí en tu mismo madriguera de conejo, que era darme cuenta del engaño detrás del robo directo que nos hacen todos los días por medio de la inflación, la devaluación y la taxación o los impuestos de una manera desmedida, que son realmente un robo legal. Y a mí eso me llevó a sentir la necesidad, tanto espiritual como moral, de tener que llevar este mensaje ahí afuera, porque es un tema elemental que nos debería importar a toda la gente en la sociedad y no lo vemos. Y es triste porque ya por eso no nos importa dejar un legado, ya por eso no nos importa decir que ahorramos o que no ahorramos, ya por eso no nos importa si dejamos algo para nuestra familia y nuestra descendencia o no, porque simplemente estamos enfocados en la sobrevivencia. Entonces, ¿qué está haciendo del humano? Es, es mi sentir, ¿no? Sí, 100%. Em, Como habíamos dicho, una forma fácil de resumirlo es la diferencia entre vivir y sobrevivir. Em, yo también digo que el sistema, este sistema en el que vivimos y todos nos comunicamos a través del dinero, de las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito, transferencias internacionales y demás, es un sistema que, así como genera inflación artificial, también genera una escasez artificial. O sea, necesita que tengamos esta mentalidad de escasez, esta mentalidad de miseria, estas guerras artificiales que se financian de esta misma forma a través de crear más moneda y diluir su valor, y que su único objetivo son mantener esta estructura de poder, em, saquear los recursos de naciones menos privilegiadas para tomar sus recursos. Son todas frutos o subproductos inherentes al sistema, o sea, están 100% relacionados, porque el dinero es una forma como dijimos, de almacenar y transportar esta energía. La energía es lo más importante porque es el elemento común de cualquier producto o servicio que queramos producir. Para todo requerimos de energía, y ellos, a través del control de ese flujo, controlan la energía. Entonces quieren que la energía sea algo escaso, algo por lo cual nos tenemos que pelear entre nosotros porque no hay suficiente. Generar esa mentalidad de escasez, de que estamos compitiendo por los recursos porque no hay suficiente, que tenemos que superar al otro. Y la realidad es que los recursos son abundantes, la energía es abundante, y lo único que los limita es nuestra imaginación y nuestra capacidad creativa para aprovechar esos recursos, para capturar y utilizar esa energía inteligentemente. Pero la realidad es que están en forma abundante.
y eso lo dejó muy en claro Nikola Tesla, que fue uno de los mayores genios de nuestro siglo, que él básicamente reconocía este hecho de que la energía era abundante y quiso desarrollar un artefacto para darle energía gratis a toda la humanidad, y consiguió financiamiento de los banqueros de su época, JP Morgan en este caso. Y claro, cuando el banquero descubrió las motivaciones de Tesla, que en un principio no había entendido que era darle energía gratis a la humanidad, dijo, no, esto va a terminar con el monopolio de Standard Oil, de los Rockefeller, y va a hacer que mucha gente se libere de nuestro monopolio, de nuestro negocio. Entonces le cortó el financiamiento, el gobierno confiscó todos sus inventos y nunca dejaron que eso salga a la luz. Pero bueno, ¿por cuánto tiempo uno puede tapar la información? ¿Por cuánto tiempo uno puede controlar el flujo de la verdad? No por la eternidad, o sea, y menos ahora con las telecomunicaciones y la capacidad que tenemos de comunicarnos a nivel global, se hace cada vez más difícil. Y, y bueno, cada vez más personas están reconociendo este hecho, están reconociendo que muchas de las narrativas a las cuales estamos tan acostumbrados no son tales. Un caso muy, muy conocido es el del cambio climático, ¿no? O sea, este extremismo que no, se va a terminar el mundo, se está prendiendo fuego, no hay agua. Hace 50 años nos decían que se estaba enfriando, ahora que se está calentando. Decían calentamiento, ahora es cambio porque ya no saben para qué lado se dirige. Pero bueno, todas estas narrativas que inventan para mantenernos en este estado de miedo, de emergencia, de supervivencia que no nos permita evolucionar y crear, sino en sobrevivir, 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 con nuestra cabeza enfocada en eso y limitándonos a un mundo de infinitas posibilidades que hay ahí afuera, ¿no? Y ahí la diferencia, que mucha gente tiene estos talentos que podrían estar contribuyendo a tantas cosas, pero que tienen que estar en trabajos que requieren para poder comer y sobrevivir. Sí, esto ha sido un engranaje que ha sido prácticamente creado así desde su inicio. Entonces, me estás describiendo de una forma muy directa lo que sería una guerra en contra de nuestra humanidad desde la perspectiva física, desde la perspectiva espiritual y mental. ¿Y por qué lo hacen? Em, ¿Por qué lo hacen? Sí, porque ¿Para sobrevivir? es una guerra tridimensional, digo yo, es una guerra espiritual, es una guerra mental y una guerra física, económica, ¿no? O sea, en los tres planos. Se manifiesta en la física, sí, a través del dinero, a través de los alimentos, a través del control físico, ¿no? De la violencia. Y en el plano mental es a través de la información a la que podemos acceder, de la comunicación, em, la educación, el adoctrinamiento, eh, la falta de acceso a esa información, ¿no? Que nos generan estos modelos mentales que usamos para operar en el día a día, que no necesariamente son tales, o sea, son modelos mentales que no están basados en la verdad, sino que tienen componentes muy grandes de mentira que no nos permiten acceder a muchas otras verdades. Y en mayor escala es una guerra espiritual, es una guerra entre el bien y el mal, es una guerra entre el miedo y el amor, que son las fuerzas motivadoras detrás de cada acción, ¿no? Cuando los hombres tienen miedo, no pueden pensar racionalmente, eso los inhibe de crecer y de evolucionar y los hace susceptibles a la manipulación. Y la pregunta de por qué lo hacen es una muy buena pregunta, porque uno podría decir, lo hacen porque quieren tener más dinero, y la realidad es que eso no es cierto, porque ellos pueden crear todo el dinero que ellos quieran, ellos pueden básicamente apretar un botón y crear $1 trillón, un cuatrillón de dólares, lo pueden hacer, es así, porque no cuesta cero crearlo, son literalmente números en una computadora, porque ni siquiera es que lo tienen que imprimir físicamente, lo que existe como moneda física es menos del 5%, la mayoría solamente existen números en una computadora, en una base de datos. La pregunta de por qué lo hacen es porque
quieren mantener su control, quieren mantener los privilegios que ese sistema les da y porque tienen miedo de perder ese control. Tienen miedo, están motivados por la codicia, em, creen que si otros pueden acceder a lo mismo, van a perder estos privilegios y bueno, van a perder su ventaja ante este sistema. Yo creo que su mayor motivación es eso, el miedo y la codicia, su mayor porqué, la verdadera fuente. Y eso es lo que frena la evolución, el miedo y la codicia, porque la realidad es que los recursos, como decíamos, son abundantes y, y crecemos más cuando crecemos todos, o sea, cuando construimos algo en conjunto y no cuando uno crece a base del otro, ¿no? Crecemos más si unimos recursos en lugar de si yo saqueo tus recursos y tengo que protegerlos para que no saques vos mis recursos, es una dinámica que ya no tiene sentido, lo tuvo a lo largo de la historia simplemente por la naturaleza humana, pero el genio de Bucky Fuller decía que la guerra ya desde la bomba nuclear no tiene sentido, sino que tiene más sentido buscar soluciones tecnológicas que nos permitan hacer más con menos. Y creo que es indiscutible que es así. Yo creo que esa guerra también, algo que analizo mucho, me gusta mucho analizar los linajes de estas familias de poder, porque obviamente cuando persigues el dinero y a dónde se ha ido gran parte de ese flujo de energía que ellos controlan y que ellos pueden utilizar para el beneficio de unos pocos, es lo interesante de cómo estas familias sí preservan el valor de dejar un legado a través de los siglos. Eh, Tenemos entendido que hay familias que han subsistido hasta por más de 5 siglos, incluso más. Y claro, al no verse afectados por esa dilución de el valor de la moneda, porque en realidad quienes tienen las reglas son ellos y quienes pueden accesar a esa máquina de, como decías, hundir un botón y crear cualquier tipo de infinidad monetaria, de la cual solamente ellos, por medio de las reglas, de las leyes, de sus subsidios, se pueden beneficiar. Y cómo eso les ha permitido extender sus legados de sangre, que al final es lo que les interesa también para poder llevar ese poder, esa extensión de poder y de perpetuamiento durante los años, pero que siento que para nosotros, como resto de la masa allá afuera que estamos intentando sea más crítica, retomar lo que debería ser para nosotros el valor de también sentir una necesidad de expandir ese legado que ahora a la mayoría no nos interesa. Porque, claro, cuando no tenemos los incentivos correctos y cuando estamos diluyendo el fruto de nuestra labor a través de todos estos robos silenciosos, ¿no? Lo que hablábamos de la inflación, que es el robo silencioso mayor por devaluación monetaria, en donde cada día las cosas cuestan más, la moneda no vale, porque bien dicho, sabemos, imprimen con un botón, o sea, no hay ningún esfuerzo energético para producir el dinero. Y cuando entendemos que entre más una moneda es escasa, más preservamos el valor, pues consideraría yo que si eso lo logramos, podríamos recuperar la importancia que debería significar dejar un legado en la sociedad, que no solamente sea un concepto de reyes y de monarquías, sino de que toda la humanidad debería tener la dignidad y la oportunidad de guardar valor y de pasarlo a sus familiares, que es algo que a mí me aterra, ver cómo hoy en día no nos interesa qué le dejamos a los hijos, qué le dejamos a las siguientes generaciones, ni siquiera hay un libro que exprese esto hicimos en vida y nos sentimos orgullosos de haber logrado esto, porque hay tanta disminución social y humana que por supuesto no hay un incentivo para hacerlo. Entonces algo que me encanta y me parece positivo de estas familias, aunque sean demasiado maquiavélicas en el hecho de proteger una riqueza para ellos y no querer compartir nada
de esto con la humanidad, nosotros deberíamos aprender que si hacemos utilidad de un verdadero dinero, podríamos recuperar esas cualidades que, aunque ellos la utilizan para maquiavelismo, nosotros podríamos utilizarla para evolución positiva de la humanidad. Y me encanta esa analogía porque ellos lo practican y nosotros lo olvidamos, pero podemos retomarlo. Ni hablar. Y justamente acá entra el conflicto de intereses que hay. Nadie te va a dar la información o la educación necesaria para que uno se libere del control de la persona que está en control, ¿no? Justamente porque se beneficia de que estés en control. Estamos llegando a un punto crítico porque esta información se mantuvo oculta. Me refiero más que nada a la naturaleza del sistema financiero, cómo en realidad es un sistema para controlar la energía. Esa educación no les conviene que salga a la luz, pero por las comunicaciones que hay, por todo el avance que hemos tenido, poco a poco fue saliendo a la luz y hoy creo que está sucediendo a gran escala. Eh, y nos está demostrando que la estructura de incentivos anterior está destruida porque incentiva el cortoplacismo, incentiva al endeudamiento y al gasto en el corto plazo en lugar de pensar a largo plazo, como el poder tener capacidad de ahorro, obviamente que hoy es muy difícil, justamente porque vivimos al día a día y los sueldos no alcanzan, pero cuando uno tiene capacidad de ahorro, tiene capacidad de planificar a largo plazo, de tener una familia, de dejar un legado, como veníamos hablando, pero cuando el dinero no te permite eso, te incentiva a disfrutar hoy el máximo posible, dopamina en el corto plazo, salir de fiesta todos los fines de semana, emborracharse, drogarse y que mañana pase lo que Dios quiera, ¿no? Que es una estructura de incentivos que es muy destructiva y que lleva a la civilización en detrimento en lugar de evolucionar y mejorar. Pero no necesariamente tiene que ser así. Creo que hoy hay alternativas, obviamente que no es para cualquiera, sino para los que tengan la voluntad y las ganas de aprender de estas alternativas y de aplicarlas, pero cualquiera que tenga esa motivación lo puede hacer. Lo que digo es que no lo va a hacer todo el mundo y no podemos esperar que lo haga todo el mundo. Pero bueno, si están acá escuchando este podcast, probablemente es porque sí, ya dieron un primer paso y es tratar de entenderlo y luego solo aplicarlo, ¿no? Sí, yo quería agregar que el, yo creo que el primer paso es de una persona tener o sentir la necesidad de querer llevar su vida a una mejor escala de abundancia. Porque si no, si ni siquiera estamos interesados en la abundancia, pues ninguno de estos temas nos va a tomar el interés o nos va a captar la atención. Pero si estamos interesados en la abundancia y si estamos interesados en entender que no importa cuánto tiempo trabajemos, ni qué trabajo tengamos, ni cuánto salario nos entre al bolsillo o al banco todos los meses, al final cada vez la calidad de vida está reduciéndose en un nivel tan crítico que ni siquiera las personas ya quieren tener hijos porque es demasiado costoso, las familias cada vez están más disueltas, el humano cada vez está más alejado de su base moral. Entonces, claro, luego vemos todo está disminuido en moralidad, lo que es el entretenimiento, lo que es las familias cada vez más divididas, el hombre y la mujer cada vez más en confrontación, estamos cada vez más en desarmonía. Eh, hay cada aspecto de la sociedad que nos demuestra esa degradación. Entonces, yo considero que una persona que está tratando de buscar sentido a su vida y que quiere un camino contrario a esto o que quiere elegir lo que realmente significa la abundancia espiritual, la abundancia económica que forma parte de esta abundancia espiritual, pues necesitamos importar, que nos importe este tipo de temas, porque al final, pues si no llegamos a la raíz, ¿cómo de una forma masiva vamos a poder llegar a otra solución más tangible? Entonces eso es lo principal, que quienes estén acá compartiendo con nosotros en Somos Crudos puedan tener
ese sentir ese llamado. Si lo sienten, pueden estar acá y estarán con nosotros de aquí para abajo. Y si no lo sienten, está bien, simplemente pues no es el momento, pero al final todas las personas que concretan un tipo de madurez en su vida ven esto como una necesidad primordial. Para mí es importantísimo el tema del legado, el tema de poder tener la capacidad de guardar valor en el tiempo. Es la forma en la que yo respeto mi ser, en la que doy dignidad a mi existencia y en la que cultivo a través de mi forma y mi estilo de vida, mi soberanía y el perseguir la libertad, ¿no? Defender esa libertad que estamos viendo hoy tan atacada tan grandemente desde todas estas guerras mediáticas que vemos todos los días, en donde no hayan qué excusa sacar para limitarnos de nuestras verdaderas libertades por ley natural que tenemos los seres humanos y que ha sido interrumpida o ha sido saboteada. El tema del COVID fue uno de los ejemplos más grandes, ha sido uno de los atentados en contra de nuestras libertades más enormes y creo que como seres humanos que buscamos respetar nuestra existencia, necesitamos verlo y necesitamos actuar. Y para eso estamos acá. No sé cómo ves tú. Bueno, el tema de COVID es muy amplio, la verdad podríamos profundizar en otro episodio, pero como Sí, tema de libertad. mejor lo dejamos para otro, hay mucho que hablar ahí, muy interesante. Para muchos fue un llamado un llamado al despertar, el ver tantas incongruencias y tratar de entender por qué pasó todo lo que pasó. Pero a mí, volviendo a lo que estabas diciendo, que era muy interesante, lo que me gustaría agregar es que parte de este despertar es entender que cada acción que hacemos, cada acción que realizamos tiene consecuencias. Esas consecuencias pueden ser positivas o negativas. El estar despierto es entender lo que nos conviene a nosotros y lo que les conviene al resto, o sea, cuál es la decisión más acertada y la más fructífera, que a veces para muchos es difícil discernir porque las consecuencias de esas acciones no son automáticas. Em, Llevan tiempo en manifestarse y mucha gente no logra unir causa y efecto. Pero la idea es que logremos hacer eso. El despertar es el discernir entre lo bueno y lo malo. Para nosotros, en torno al dinero, una buena forma de dinero frente a una mala forma de dinero. Cuando tenemos la capacidad de almacenar una buena forma de dinero, también vamos a gastar nuestro dinero de una forma buena. Y no solamente se trata de dinero porque hablamos de energía, entonces, cuando digo que cada acto tiene una consecuencia, las noticias que escuchamos, el conocimiento que adquirimos, la información que metemos a nuestro cerebro, de alguna forma, aunque sea muy mínimo, va a influir de forma positiva o de forma negativa. Entonces, hay que tener eso muy presente. Creo que estar despierto es en gran parte eso, ¿no? Saber lo que nos conviene y lo que no. Entonces, dejar de consumir cierta información, ciertas noticias en la televisión que solo nos hablan de lo malo que está pasando, de que mataron a no sé quién, de que hay una guerra en no sé dónde, cuando la realidad es que eso no nos beneficia en nada. Y no estoy diciendo que hay que ignorar la realidad, ¿eh? Simplemente estoy diciendo que hay que ser muy cuidadoso en la información que dejamos que entre en nuestras mentes porque eso influye mucho en nuestra vida. Entonces, tratar de ser más conscientes a la hora de decidir qué información consumir, qué libros leer, cómo pasar nuestro tiempo, qué entretenimientos tener y demás, como que cada decisión es un voto, ¿no? Un voto hacia dónde queremos ir. Entonces, lo principal es definir hacia dónde queremos ir, porque obviamente si no sabemos a dónde vamos, no vamos a ningún lugar. Entonces, definir a dónde queremos ir, qué es lo que queremos y tratar de alinear nuestro accionar y nuestras decisiones para que paso a paso nos vayamos acercando hacia ese destino. Entonces, esa es la motivación o el objetivo del podcast y de la información que vamos a compartir o que estamos compartiendo, para empezar un cambio, para alcanzar esta masa crítica a nivel masivo. Pero bueno, de todas formas comienza con uno, ¿no? Primero uno tiene que transitar el camino de forma personal, entenderlo y después compartirlo con los demás. ¿Vos cómo lo ves?
Sí, no, totalmente en sincronía y pienso que de aquí para abajo lo que reafirmar un poco lo del principio, solo las personas que estén interesadas en desbloquear la abundancia verán un poco de importancia y de valor en este tipo de contenido, porque lo que hablaba, hay gente que piensa que buscar tener dinero es ser codicioso o es ser desconectado de la espiritualidad, pero tenemos que entender que al final en este plano material y físico en el que vivimos, tenemos que dar nuestro tiempo y nuestra energía limitada, porque algún día todos nos moriremos y entonces para vivir necesitamos ese dinero. Entonces, independientemente de si queremos dinero en abundancia o no, si no tenemos la mente y el espíritu centrado en los temas que nos lleven a entender de dónde surgen los problemas más importantes de la sociedad y quizás hasta cuestionarme por qué nunca me he interesado en los problemas de la sociedad. ¿Será que no he visto los problemas de la sociedad desde el punto real, sino desde la mentira y la tergiversación de los medios de comunicación que nunca nos los va a enseñar de manera desde dónde viene esa realidad? Entonces, si eso nos interesa, creo que estamos en un lugar correcto porque para eso estaremos acá tratando de traer un poco de verdad respecto a, a los hechos y sucesos que van sucediendo en la semana, en donde a ti te dicen que la inflación es un problema de la guerra, que la confrontación con Ucrania o con lo que suceda en el Medio Oriente va a afectar cada vez más la subida de la tasa de los intereses o la bajada, y en realidad todo esto es una total capa de cobertura o una máscara para que no veamos de dónde viene esa devaluación monetaria. Y creo que va a ser lo más importante de acá para abajo para entender muchos otros temas, para entender las soluciones de cuáles son las herramientas necesarias para un dinero verdadero que nos pueda devolver toda esa característica moral humana, que nos pueda dar ese valor. Y bueno, para eso estaremos acá. De todas formas, pues no quería dejar antes de irnos que si les ha gustado este encuentro de nuestro primer episodio de Somos Crudos entre Micael y yo, por favor se suscriban, lo compartan, dejen un comentario en las plataformas en las que verán acá que estaremos y que continuemos acá porque hay muchas cosas, hay muchos temas de la humanidad que estaremos compartiendo, que son los temas que deberíamos compartir y tener más debates como preservadores de la humanidad, que ahora en este momento está en un ataque tan grande y que es esa guerra tridimensional que Mika hablaba. Y bueno, es un poco de lo que queríamos hacer esta introducción para sentar el contexto o asentar el contexto de Somos Crudos. Exactamente, y para distinguir el ruido del sonido, ¿no? Y no dejarnos distraer o confundir por toda esta información que nos bombardea día a día y entender realmente el denominador común y el trasfondo de todo eso. Así que bueno, poco a poco vamos a ir compartiendo más. Como dijo Dani, compartan, comenten si quieren que hablemos de algún tema en específico. Y bueno, ojalá que les pueda servir no solamente para acumular más información en su cerebro, sino para poder empezar a manifestar un cambio. Así que bueno, fue un gustazo hacer este primer episodio, Dani. Ay, yo igual, Mica, de verdad que es increíble poder tener alguien con quien llevar todos estos temas a cabo. Yo lo he venido haciendo para quienes me conocen por TikTok. Mica lo ha hecho a través de su libro, que es El Gran Parásito. Acá está, ya se los muestro. Y, y vamos a seguir hablando obviamente del parásito. El parásito también lo he expuesto en mis documentales de YouTube. Creo que son documentales que no tienen expiración, porque realmente hablamos sobre la historia que tocaremos en siguientes episodios, sobre la verdadera historia de cuyos hechos deberíamos utilizar para aprender, pero obviamente si no los conocemos desde su raíz, cómo los vamos a utilizar, ¿no? Entonces tocaremos también esa parte de la historia, de cómo se fundamenta el parásito, cómo se fundamenta el pulpo de control, desde dónde se sostiene
y cuáles irán siendo sus soluciones en el camino. Pero igual, súper contenta. Gracias a todos por llegar hasta acá y nos veremos en el segundo episodio de Somos Crudos. Nos vemos.